el eco. Ah, listo, ya está grabando. Entonces, habíamos quedado en, en el modelo de Siderowski, ¿cierto? Sí. Y que yo te había mostrado las condiciones del primer orden, ¿verdad? Y que pues finalmente habíamos hallado esto. Si quieres, lo que podemos hacer ahora entonces es como ahorita tenemos un poquito más de tiempo, te muestro bien cómo se llega a la restricción en términos per cápita y de cómo llegamos a esta restricción de que es la senda expansión. Te explico todo, ¿te parece? Para que igual te quede como todos los puntos del tema súper claros, porque no sabíamos adaptado, ¿te acuerdas lo de la restricción? Por decirte que era como más importante esto, pero pues igual ya que tenemos tiempito, lo podemos hacer así. Creo que se acabó la página. Voy a hacer otra página. Acá ponemos el nombre. Entonces, entonces, sabemos que la economía como que se divide en la acumulación de saldos reales de dinero, que es básicamente como el dinero como en efectivo que ahorra la gente como a lo largo del tiempo, se pone como no sé, de 10 años o algo así. ¿Listo? Por eso es M punto sobre P, porque es una acumulación. ¿Esos son tus apuntes cuando veía la materia? Sí, están vueltos nada. Y los cargo ahí todo el tiempo por lo de las monitorías. Entonces me sirve mucho como para guiarme, porque igual aprenderse esas cosas de memoria es como un poco complicado. Y pues digamos que en lo importante es ver cómo entender cómo es que sale esa restricción. O sea, de pronto ya te la dan como la de términos per cápita, pero como que de pronto es importante que entiendas bien cómo de dónde sale y por qué el problema es así. ¿Listo? Entonces por eso lo hacemos. También hay acumulación de capital. Y hay un consumo. Listo, que esto es más o menos lo que tiene la gente, ¿sí? Pero él lo consigue a partir como de unas fuentes, ¿sí? Digamos que esto es para lo que lo usa, pero él lo consigue a través de unas fuentes, ¿sí? Okay. Y las fuentes en este caso van a ser W por N, que es como el pago de los salarios que le dan. Tenemos que acordarnos que no estamos hablando de un individuo, sino como de la economía en general, ¿listo? Entonces, por eso lo multiplicamos por N, porque es el salario como laboral de todos. Pero lo que estamos haciendo con esto es pasarla al problema como de una persona, ¿sí? Como para que sea más fácil de entender y de interpretar. Entonces, por eso va así, por N, ¿sí? Okay. Tenemos un R por K, que es como el interés que se le paga al capital, más o menos. Es decir, como si tú compras un apartamento, eso como que si tú luego lo vendes en 10 años, eso te va a generar como, porque los apartamentos se valorizan, exacto. Y una X, que es más o menos también ponle como un pago. Acá tengo que es una transferencia de suma de fija para que no afecte el óptimo, pero pues como que en el sentido económico detrás no. Este término al final como que se va a ir. Entonces, a partir de esto vamos a tener que la restricción. O sea, todo eso es para la restricción como de la economía. O sea, como no de una gente, sino de la economía. Entonces vamos a querer hallar la de una gente. ¿Sí? Esa es la que vimos la vez pasada. ¿Esta? Sí. Es esa. O sea, vamos a llegar a esta, pero esta ya es como de un individuo. Okay.
porque digamos que en estos modelos siempre asumimos como que la economía se rige a través de un agente representativo. Es decir, que para mí mi economía es lo mismo que para ti, que para todos ellos. ¿Listo? Y eso hace que sea como más fácil de interpretarlo también. Pero pues ahorita como que lo que hacemos es empezar a través de la restricción como de toda la economía. Y lo que queremos hacer es como generalizarla para solo una persona. ¿Listo? ¿Sí te quedó más clara esa parte? Sí. Listo. Entonces, lo que hacemos acá es generar una igualdad de las fuentes que son iguales a los otros. Y para pasar esto en términos per cápita, vamos a tener que N es como la población. Y siempre cuando nos dan una ecuación en términos agregados, es decir, de toda la economía, si dividimos entre la población, vamos a tener la restricción per cápita. Es decir, que vamos a dividir todo esto entre y tenemos que seguir acá la igualdad. Entonces, el problema es que estos términos, como son punto, no se puede dejar solo como en minúsculas. ¿Te acuerdas que así es como denotamos las per cápita en minúsculas? Esas como están derivadas con respecto al tiempo, no se pueden como hacer así de una vez, sino que toca hacer como un proceso. Entonces, vamos a decir como que en general todo el término lo vamos a derivar con respecto al tiempo, que es el puntito. ¿Sí? Y esto lo que hacemos es como la derivada de... Eso sí tengo que aprendérmelo así uso. Así como está. Sí, sí, sí. Igual lo que te digo, o sea, te puedes aprender como la per cápita porque eso es como la importante, pero digamos que esto te ayuda, no sé, pues si por algún caso te pregunta que la sabes o algo así, para que igual entiendas como de dónde sale esa ecuación. O sea, aquí vamos a llegar a la per cápita. A la que habíamos visto, Visto anteriormente. Ajá, vamos a llegar a esto. Y es mejor aprender, me dices que esto. Sí, o sea, realmente como que esa es la que normalmente usan, pero lo que te digo es como cómo llegamos a eso. Sí, por si alguna vez te lo pregunten, que pronto no creo, pero es como por si acaso, para que entiendas de todo el modelo. Y como que no tengas como ningún problema ahora, a la hora como de enfrentarte a un ejercicio como tal. ¿Listo? Y esto lo vamos a derivar con respecto al tiempo. Eso como se hace es... No sé si recuerdas que la fórmula de la derivada de un cociente, sí. Entonces era como el primero, es decir, el de arribita, derivado, y como respecto al tiempo solo le ponemos el puntito sobre por el de abajo sin derivar, es decir, todo este término, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero acá como tenemos también la derivada del producto, ahí tenemos que sacar de nuevo esa fórmula que es como el primero sin derivar por el segundo derivado más el primero derivado por el segundo sin derivar. ¿Sí te quedó? Sí. Listo. Y ahora nuevamente con la del cociente, eso era dividirlo entre el de abajo al cuadrado. ¿Listo? Y ahí lo que podemos hacer es como simplificar un poquito. Ay, perdóname. Entonces quedamos que, digamos, acá lo que podemos hacer es como separar esta partecita por lo que es al cuadrado, ¿cierto? Y acá también podemos separar esto por P por N punto, P punto por N sobre P por N. ¿Sí? Fue como que acá tú sabes que cuando es como estos multiplicadores, como más o menos, este va para los dos, ¿no?
Y como acá, digamos, los estamos multiplicando, es como si tuviéramos al cuadrado, solo metemos como todo juntito. Pero digamos que no lo hacemos porque nos queda más fácil, digamos, simplificar esto acá. Ok. ¿Listo? Dime. Oh, sí. Así es que te entendí por qué. Y listo. Entonces, si simplificamos eso, nos queda algo así. Y acá en esta partecita podemos hacer lo mismo. Pero acá, si te das cuenta como ya no está el puntito, podemos poner de una vez como la M en minúscula, ¿cierto? Por lo que estamos dividiendo entre N. Es decir, que este ya es como mi término per cápita. Ok. Y acá lo que podemos hacer es... Así, cuando no tiene punto, ya es per cápita. Cuando es pequeño, cuando es minúsculo. Dividido entre N, o sea, es que acá lo que pasa es que como tiene el punto es como una derivada, entonces nos toca hacer la derivada de todo el término. Pero por ejemplo, digamos acá, que esta acá no tiene ningún puntito, queda como la minúscula y ya. Ok. ¿Listo? Pero acá sí nos tocó hacer todo eso por lo del punto. Y eso simplemente va a ser, digamos, si como que expandimos un poquito ese término, nos va a quedar algo así. ¿Cierto? Acá lo que se hace es que esta P se va con esta y esta N con esta. Y cuando son cambios así como entre esas variables, lo que se hace es como ponerle como una de esas letras como el mu y esas cosas, ¿sí? Digamos, en este caso de los precios, es la inflación, ¿sí? Porque es como el cambio de los precios en el tiempo. Okay. Y como es solo de precios, se puede hacer eso. Digamos, si fuera P punto sobre N, ahí eso ya no se puede como denotar de esta manera, ¿no? Entonces ese P es como el crecimiento de los precios. Y vamos a tener un término que es N, que es como el crecimiento de la población. ¿Listo? Hay ejercicios que te pueden decir que eso es cero, hay ejercicios que te pueden decir como que eso está ahí. ¿Listo? Y esto todo se lleva a la M punto chiquita. ¿Por qué? Porque eso finalmente es lo que queremos hallar acá. ¿No? Y lo que hacemos hoy simplemente es como despejar este término y reemplazarlo directamente de acá. ¿Listo? Entonces vamos a tener que nuestro M punto sobre P por N va a ser igual a M minúscula punto más M por pi más N. ¿Sí te quedó claro? O si quieres paramos un segundito para que lo veas bien. O sea, este lo pasaste a este lado, ¿no? Este a este lado Ah, sumando. sí, este a este lado. Ok. Uh-huh. Y entonces lo que hacemos acá simplemente es reemplazar esa parte. Pero si te das cuenta, acá también tenemos el problema de K punto. Pero pues ahora es un poco más fácil por lo que solo está la N abajito. Entonces hacemos lo mismo, es como derivar K sobre N con respecto al tiempo. Y era como lo habíamos visto. K punto por N menos K normalita por N punto sobre el de abajo al cuadrado, ¿cierto? Y bueno, ahí lo que podemos hacer nuevamente es como separar los términos. K menos K por N punto sobre N. Y acá esta se nos iría, ¿cierto? Y en esta partecita lo que pasa es algo así. Tenemos nuestra K sobre N y eso ya va a ser nuestra K en términos per cápita. Es decir, que va a ser nuestra K pequeñita. ¿Listo? Y como te había dicho también, nuestro N punto sobre N era como la tasa de crecimiento de la población, que era la N chiquita, que es la misma que tenemos acá. Entonces al final, K punto sobre N. ¿Y por qué no pusimos nada de esto aquí? Porque estamos haciendo solo lo de este término de acá.
O sea, estamos como encontrando primero este Ok. y luego este. Y ahora sí vamos a hacer toda la ecuación. ¿Listo? Teníamos que k punto menos sobre n menos k por n. Y eso era igual a k chiquita punto, ¿no? Que era al final lo que queríamos hallar. Entonces, de acá vamos a tener que nuestro k punto sobre n va a ser igual a k punto más k por n chiquita. Y ahora sí reemplazamos esto y esto en la ecuación que teníamos acá arriba. Entonces, con el m punto nos va a quedar m punto más m por pi más n más, y acá teníamos la de k punto sobre n. Ajá, y es lo mismo reemplazar nuestro k punto más k por n. Y ahí sí ya los otros términos no estaban en punto, entonces acá ponemos una c minúscula y eso era igual a. Acá este término se me cancela con este y este se me vuelve k chiquita. Y el r sigue igualito. Entonces vamos a tener igual w más r por k chiquita. Y la x también la denotamos como una x minúscula, que la voy a poner como así para que se note que sea minúscula. Y si te das cuenta, ahora sí ya es muy parecida a la ecuación que teníamos aquí, ¿cierto? Y que ahí lo que hacíamos era básicamente reordenar toda la ecuación y que al final teníamos esto. ¿Te acuerdas? Sí. Listo. De ahí viene nuestra restricción, que es básicamente esto. Ya ¿Y cómo le teníamos. llamas a esto? Estos son las estos son los usos y estas las fuentes. Es decir, como que mi economía siempre va a estar como yo, no sé, recibo un ingreso y me lo gasto en cualquier cosa, ¿sí? Entonces es eso, como que yo recibo un capital, me gasto un capital, o sea, como que acumulo un capital a lo largo del tiempo y eso es gracias a esto, que es como una rentabilidad que yo tengo por tener capital. ¿Listo? Mi W sobre N es el salario laboral que a mí me entra. Y en este caso asumimos que como que todo lo que me entra lo gasto en consumo también. ¿Listo? Y esta X sí es como para mantener más o menos la igualdad de esto. ¿Listo? Es ahí como que de ahí salen esas partecitas y podemos hacer lo de esta restricción. ¿Listo? ¿Te quedó claro eso? Sí. Listo. Bueno, eso era como un pequeño paréntesis para mostrarte cómo encontramos bien esta partecita de acá. Ahora, si te acuerdas, acá teníamos unas condiciones de primer orden que habíamos encontrado, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que con esas condiciones de primer orden vamos a encontrar una senda de expansión. Que es decir, básicamente como a dónde se dirige la economía en el futuro. ¿Cierto? Y eso lo hacemos a partir de las condiciones de primer orden. Entonces, si te acuerdas, teníamos tres condiciones. Una que era que U de C, que era la derivada de la función de utilidad con respecto a C, era igual a lambda, ¿verdad? La segunda era que la función de utilidad derivada con respecto a M por R más pi era igual a lambda. Y adicional, no, esto es dividido, perdón. Lo había puesto antes al otro lado, pero acá es mejor dejar como todos esos términos juntos para poder ya simplemente como reemplazar acá. Y la tercera
era la condición dinámica que era lambda punto igual a lambda por teta menos R menos N por lambda. ¿Sí te acuerdas? Más o menos. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a derivar esta primera condición con respecto al tiempo. Entonces, si derivamos esto con respecto al tiempo, nos va a quedar, o sea, es derivar la C con respecto a T, ¿sí? Vamos a ver para que quede más clarito. Acá es como sacar la segunda derivada, ¿verdad? Entonces nos queda la segunda derivada de la utilidad con respecto al consumo. Depende de C y de E. Y como estamos derivando con respecto al tiempo, nos va a generar una secuencia. Ok. ¿Listo? Y también tenemos que hacerlo, pero con respecto a M. Entonces también sacamos la M con respecto al tiempo. Entonces, nuestra primera derivada, como ya la habíamos sacado, era U de C, ¿cierto? Y ahora, como la derivamos con respecto a M, es como la derivada cruzada. ¿Sí? Si quieres, ahorita podemos poner como una ecuación, como un ejemplo de ecuación, para que se vea más fácil, porque yo sé que así con esa notación de pronto es un poquito más difícil de entender. Pero, ¿te queda claro? Estás un poquito confundida. Aquí no sé qué, porque Porque lo que queremos hacer es derivar esto con respecto al tiempo. ¿Sí? Pero como acá mi función de utilidad depende de C y de M, tengo que hacerlo para los dos. Entonces, primero lo derivo con respecto a C. Me queda U de C, como la teníamos acá, porque es con respecto a esta primera. Y como lo estamos haciendo con respecto a C, es como la segunda derivada de C. sí, sí. Y con respecto a C, C punto, como lo habíamos visto ahorita. Pero ahora toca hacerla también de M, porque la utilidad depende también de la M. ¿Sí? Ah, ok. Es por eso que lo hacemos como la cruzada. Esto significa como la doble derivada, pero cruzada. ¿Sí? Es decir, digamos, pongamos un ejemplo rápido. Digamos que tenemos como esta función de utilidad. Mi primera derivada con respecto a C va a ser igual a 1/8 por C a la 1/8 menos 1 por M a la 1/8, ¿cierto? Y ahora quiero sacar la derivada cruzada, es decir que a esta derivada le voy a sacar la derivada con respecto a M. ¿Qué va a hacer ahora? 1/8 por 1/8, la se queda igual, y por M a la 1/8 menos 1. ¿Listo? Así es como básicamente es lo que significa esto. ¿Sí queda más clarito? Sí. Listo. Y bueno, tenemos acá, depende de CM. Y como estamos multiplicando con respecto al tiempo, otra vez es la M punto. ¿Listo? Y esto, como lo estamos derivando con respecto al tiempo, nuestro lambda va a ser igual a lambda punto. ¿Sí? Porque pues, es simplemente este término. Entonces, vamos a combinar, digamos, pongámosle a esta, mi ecuación A. ¿Listo? Y a esta, la ecuación 2, y esta es la ecuación 3. Lo que vamos a hacer ahora es combinar mi ecuación 3. ¿Por qué? Porque esta tiene lambda punto acá. ¿Listo? O sea, es reemplazar básicamente acá.
Ok. Y eso lo vamos a hacer combinar esta con la de A. Es decir, con esta que acabamos de hallar acá. ¿Qué es lo que te decía? Vamos a simplemente reemplazar ese lambda. Entonces esto nos va a quedar lo que acabamos de hallar. Acuérdate que todo esto ya está en términos per cápita, ¿listo? Es decir, que estamos analizando a un agente como que representa toda la economía. Y teníamos acá un m punto. Y esto era igual a, y reemplazamos por esto. Lambda por teta menos r menos n por lambda. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer ahí es como reacomodar un poquito la ecuación. Entonces, vamos a tener acá un O. Vamos a pasar esta partecita acá a restar primero. Entonces tenemos nuestra UCC. Voy a comerme estos términos porque igual eso lo que significa es como que la función de utilidad depende de la C y del AM, pero pues por notación nada más. Y esto que sea igual a menos U de CM por M punto más lambda teta menos R menos N por lambda. ¿Cierto? Y acá lo que vamos a hacer es reemplazar esta lambda por esta partecita acá. ¿Listo? Para que no nos queden términos de lambda, sino de la utilidad de C. ¿Por qué? Porque digamos que el sentido de este modelo es ver cómo afecta mi M, que es decir, como mi tenencia de saldos reales de dinero, en variables como el consumo y el capital. ¿Listo? Okay. Y por eso lo dejamos todos como en términos de C en vez de M, si te das cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que C por C punto va a ser igual a SM por M punto más U de C por teta menos R menos N por U de C. Y ahora pues voy a sacarle factor común. ¿Hasta ahí vas entendiendo todo bien? Listo. Más, y acá nos va a quedar que es U de C factor de teta menos R más C, ¿cierto? Y lo que voy a hacer ahora es pasar esta a dividir al otro lado. C punto va a ser igual a, voy a poner esta acá de primeras. Y esto sobre la doble derivada menos U de C por M punto sobre la doble derivada. Y como para hallar mi senda, lo que tengo que hacer es como que es un C punto sobre C. ¿Por qué? Porque ese es como el cambio de C con respecto al tiempo. Digamos, si te acuerdas ahorita que habíamos hecho... No sé dónde apareció. Bueno, te muestro. ¿Te acuerdas? Acá habíamos dicho que, por ejemplo, estas variables, que era un P punto sobre P y N punto sobre N, se podían definir como el cambio de una variable en el tiempo y como esto, o sea, como cambian los precios y cómo cambia la N. Pero eso tiene que tener esta forma, o sea, no basta simplemente con que sea solo lo de arribita. ¿Listo? Y para eso lo que hacemos es como ponerle C a este lado,
pero también para mantener la igualdad multiplicamos acá y acá. Ok. O sea, es como literal, el resultado es el mismo, pero es como para ver cómo cambia el consumo a lo largo del tiempo. Y pues algo como similar que hacemos es para ver lo de la M. ¿Listo? Entonces, digamos que tenemos esta Puedes acá. poner esas Cs en azul. O Sí, como sí, sí. adicionales, ¿no? Sí, sí, sí. Pongamos esto acá para que se diferencie de lo que teníamos inicialmente. Y voy a poner esta acá. Entonces, como te comentaba, queremos ver como el cambio de ese en el tiempo. Y también queremos verlo para el M punto. Y para eso lo que hacemos es lo que hicimos con la C. Ay, los audífonos. ¿Sí tienes el otro? Sí. Bueno. Y hacemos es esto, que es básicamente tener como un 1, ¿cierto? Y esta va a ser nuestra senda de expansión. ¿Listo? ¿Lo entendiste hasta ahí todo bien? ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos ver cuando estamos en estado estacionario y cuando estamos en la senda de expansión, cómo afecta mi M a la C. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre estado estacionario y senda de expansión? La senda de expansión es como cuando la economía está llegando al estado estacionario. Está, o sea, es decir, como que acá en este momento se está dirigiendo al estado estacionario, ¿cierto? Entonces, bueno, nos dicen que, digamos, si quieres ahorita te puedo hacer un ejercicio con números, pero es de la otra clase. Pero siento que esa sirve para ver bien cómo se afecta cada uno de los términos. ¿Listo? Entonces, si quieres, lo podemos hacer una vez como ejemplo. Sí. Eso lo hago como para como para ilustrarlo, por así Pero aquí decirlo. ya acabamos. Es que es como, o sea, el ejercicio que te voy a mostrar es como a partir de esto, ¿sí? Porque, digamos, el ejercicio que, bueno, ahora estoy subiendo las monitorías al canal, no sé si- las de, que dicto los miércoles, normal, las estoy subiendo como en PDF, por si la quieres revisar. Y, digamos, en esa monitoría nos daban como, el enunciado nos decía como, a partir de esta ecuación, expliqué dos cositas, que ahorita las vamos a ver bien, pero como que por este momento, como dejemos así, y te voy a mostrar el ejercicio numérico para que quede claro esa partecita, y ya vengamos el resto, ¿listo? Ok. Entonces, bueno, antes de eso, acá como estamos en una economía, digamos que esto es como el problema como tal del consumidor, por así decirlo. Pero también vamos a tener producción, ¿sí? Okay. Que esta va a tener retornos constantes a escala. ¿Esto qué implica? Que cuando hay retornos constantes a escala, la R que yo tenía acá arriba en la restricción, esta R va a ser igual a
f' de k, que es la función de producción, ¿sí? Y también nos implica que nuestro W, que también estaba en nuestra restricción, acá va a ser igual a f de k menos f' de k por k. Eso, porque creo que eso lo probamos bien en macro 1, pero pues como que asumimos eso. ¿Para qué? Pues a raíz de la restricción que tenemos, vamos a reemplazar esto. Ahí, ¿listo? Entonces, inicialmente, como para recordarte, teníamos la ecuación así. La voy a reorganizar un poquito para que sea como más fácil. Menos P por N. Tenemos nuestra restricción per cápita, ¿listo? Lo que vamos a hacer es reemplazar tanto este como este. Si quieres, se los puedo poner como en otro color para que veamos bien de dónde sale. Entonces, esto va a permanecer igual. Ahí, ¿sí ves bien? Y ahora vamos a reemplazar la W. Que esto nos da que era f de k menos f' de k por k. Y la x permanece normal más la f' de k por k. Y bueno, esta parte también nos queda igual que antes. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Si te das cuenta, este término se puede ir con este, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es ver este término de acá chiquito. Tenemos que x va a ser igual a m punto sobre p. ¿Sí? Por lo que te decía, como lo de los usos y las fuentes, estas son iguales. Okay. ¿Listo? Y vamos a encontrar la x chiquita. Pero x chiquita. Y sabíamos de antes que nuestro m punto sobre p por n era igual a m punto m por n más pi, ¿cierto? Y tenemos que esto sería igual como a mi xn, ¿cierto? Porque acá estábamos pasando a términos per cápita. Es decir, que si acá ponemos una n, para que se mantenga la igualdad, nos toca ponerla acá también. Ok, no. ¿No entendiste? Tenemos lo de, esto sí lo entendiste, lo de los usos y las fuentes, porque x es igual a m punto sobre p. X es igual. Era lo que te decía acá. Digamos que en este caso, mi consumo es igual a los salarios, ¿cierto? Mi acumulación de capital era igual a el retorno que me daba el capital. Es decir, que mi m punto sobre p va a ser igual a x. Okay. ¿Listo? ¿Y qué será lo que teníamos acá? Que x era igual a mi m punto sobre p. Y lo que pasa es que ahora queremos poner esto en términos per cápita. Es decir, que lo dividimos entre n. Pero para que se mantenga la igualdad, eso también lo dividimos entre n. Y esto, como lo demostramos ahorita, nos da igual a esto. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces podemos decir que eso es igual a esto. ¿No? Es decir, que esta parte la podemos reemplazar en esta x chiquita. ¿Listo?
Entonces, si quieres, también te lo puedo poner como de otro color. Tranquilo. ¿Quieres que revisemos algo? Esta X es esta X, ¿no? Esa X. Pero porque esta X ya no aparece en esta ecuación. Te lo voy a poner, te la iba a poner de otro color para ver el cambio que vamos a hacer. Acá. Es decir, esta era la W que teníamos y esta la R. Sí, ya te quedó. Sí, claro. Y este se lo canceló, pero y es... con este. Eso queda igual, porque ese es quedó esta aquí abajo. partecita. Sí. Ese quedó aquí abajo. No. Ahorita lo que estábamos haciendo era como una nota, o sea, como un paréntesis. Porque lo que queremos ver es esta X chiquita. Lo que queremos como encontrar es esta X chiquita. ¿Listo? Y para eso era que estábamos haciendo eso. Pero entonces, ¿de dónde salió? De lo que habíamos visto acá. ¿Te acuerdas cuando estábamos sacando la ecuación en términos per cápita que hicimos eso? Demostramos esta partecita. Y ahorita estamos demostrando que esto es igual a esto y es igual a esto. Entonces, esto es mi X chiquita. Y lo vamos a reemplazar en nuestra restricción. Entonces, la primera partecita permanece igual. Acá tengo f de k. Esta menos f de prima de k por k se me fue. Y acá reemplazo la x que tengo, que es esta. ¿Sí? Y esto me queda... menos n más k por n menos pi por n. ¿Listo? Entonces ahora tenemos esa nueva restricción. ¿Por qué hacemos esto? Si te das cuenta, acá este se me puede ir con este, ¿cierto? Y lo que queremos encontrar al final va a ser algo así. Acá voy a tener mi f de k normal. Acá tengo m por n, ¿cierto? Más un m por pi. Lo que estoy haciendo es abrir ese paréntesis de ahí. Y acá tengo un menos m por n, ¿cierto? Y un menos k por n. Y un menos pi por n. ¿Y eso por qué? Porque este se me va a ir con este y este se me va con este. Y al final mi k punto me va a quedar igual a f de k menos c, que la pasamos al otro ladito, menos k por n. Y esa es mi ecuación de acumulación de capital per cápita. ¿Por qué? Porque como te decía, la cosa de este modelo es que queremos ver cómo M le afecta a C y a mi K a lo largo del tiempo, puede ser en este momento. Y acá lo podemos ver. Es Zierowski. Ese es el objetivo de Zierowski. Mirar pues, cómo M afecta a C y acá. Ajá, en este caso. También, pues lo que podemos ver es lo de la demanda de dinero, que fue lo que te mostré acá. O sea, también nos pueden pedir ayer una demanda de dinero. Pero pues, eso como lo vimos, como que no era tan difícil, ¿te acuerdas? Sí. Entonces esta es como otra partecita que nos pueden poner. ¿Listo? Y ahora sí te voy a mostrar el ejercicio numérico, ya teniendo eso.
El ejercicio del enunciado, si quieres yo te puedo enviar foto para que lo revises después, nos dice que vamos a tener una función de producción que va a ser igual a K a la alfa, y donde alfa era igual a 2/3. Nos dice, digamos que la particularidad también de este modelo nos dice que hay una tasa de depreciación. Que ahorita te muestro cómo afecta eso como en el cálculo, pero no va a ser mucho. Y normalmente la ponen que es igual a 0. Pero en este caso va a ser igual a 7/30. Nos dicen que el crecimiento poblacional es decir, la n chiquita, ¿te acuerdas? Es igual a 0 y que hay una preferencia temporal que es la teta que teníamos en la senda, este teta de acá, que eso es igual a 1/10. Y nos dice al final que la función de utilidad era un DCM igual a C a la 3 octavos por M a la 3 octavos. Y también nos dice que la tasa de crecimiento del dinero. ¿Este fue un examen? Pues es que yo no vi con Gonzalo cuando vi macro 2 y no vi con otro profe. Entonces eso me salió a mí en mi parcial. Pero pues lo que te digo, o sea, este ejercicio me parece chévere como para ver más o menos cómo sirve todo eso, ¿sí? No creo que yo les pregunte como de así numérico, no he visto que él pregunte así. Pero digamos que ahorita, o sea, esto yo creo que te va a ayudar a entender un poquito más la intuición. ¿Listo? Y es como para, o sea, siento que digamos así es mucho más fácil, como que uno con todas estas vainas lo ve súper como raro, pero ahí vas a ver como más o menos que no es tan complejo. Y para entender bien la intuición del dinero, así que mi punto sobre M es igual a 10%. ¿Listo? Entonces, teníamos que nuestra senda de expansión era la C punto sobre C igual a U de C por teta más N menos R. Y como tenemos ahora depreciación, ese se le resta acá. ¿Listo? Bueno, y pues ese ejercicio ayuda a ver como más o menos cómo entraría la depreciación, si es el caso que no sea cero. Que eso sí de pronto se los puede poner. ¿Listo? ¿Esta te la dan? Esa era la que encontramos acá. Es esta. Pero es lo que te decía. Normalmente ponen que la tasa de depreciación es igual a 0. Pero en general es así. ¿Listo? Cuando hay depreciación, como en este caso. Y que eso sí les podría poner, o sea, pero eso igual no afecta como nada del resultado, porque eso es como una constante. Entonces, no, bueno, más bien un parámetro. Ok, o sea, si algo entonces la tengo que tener memorizada también. Como si... Sí, como, o sea, digamos que puede que te pongan un ejercicio que te digan como la senda de expansión tiene la siguiente forma. Que sea teta menos R y menos delta. Es decir, que acá la n es 0, pero acá el delta es diferente de 0. O incluso te podrían poner eso. ¿Listo? O sea, como que tienes que ver más o menos como
saber qué significa que ahora esté eso ahí, ¿sí? Pero digamos que los ejercicios que vi de Gonzalo, él daba ya eso, como que si a partir de esto, que fue lo que más o menos probamos en clase, respóndame tales preguntas, ¿sí? Y, o sea, pero eso fue lo que nos dio el enunciado, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué nos dice que toca hallar? Ah, sí, nos dice que tenemos que hallar K, C, W y E cuando estamos en estado estacionario. Entonces, si quieres, pongámoslo acá más bien antecitos de esto. Nuestro punto A nos dice hallar A estrella, C estrella, W estrella y R estrella en estado estacionario. Listo, esa es la pregunta. Y no lo pueden pedir en el otro, en este. Uh-huh. Y ahorita vamos igual a decir como en general, es que uno para hallar esto necesita valores, que son los que nos dan acá. Gonzalo, como que el método de él es muy como descriptivo, ¿no? Como así, literal, tú teniendo todo indicado así. Y eso. O sea, ahorita lo vemos, como ahorita lo generalizamos, pero lo que te decía era como verlo primero así numérico para que sepas más o menos qué significa y ya vemos generalizado sin numéricos. Pero igual, o sea, digamos que lo que es importante es esta ecuación. ¿Listo? Como a partir de esa ecuación y a partir de la senda de expansión. ¿Listo? Si no te dan números ni nada, esas dos son como las ecuaciones importantes que tienes que saber. O por lo menos saber cómo encontrar. O sea, puede que tú no te acuerdes exactamente cómo era eso, pero tú pues con el procedimiento más o menos teniéndolo claro podrías hallarlo. No, no es tan específico, sino más que todo esto. Que fue todo esto que hicimos acá. Pero pues igual es fácil de aprender. ¿Listo? Ahorita te pongo un ejemplo como, si quieres, miramos rápido también. Y las que encontramos aquí. Esas fueron las condiciones de primer orden. Que usamos para encontrar esto. Okay. El C punto sobre C. Okay. Entonces, ahora todo va teniendo como más sentido. Entonces, bueno, la senda de expansión al final teníamos que era C punto sobre C por la primera derivada por teta menos C menos D. En este caso me como el C por el seno sino el N, por lo que me dicen que es igual a 0. ¿No? Y acá abajito teníamos la doble derivada por C y acá la derivada cruzada sobre la doble derivada por m punto sobre m y por m sobre c. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hallar nuestros valores. Teníamos por lo que son retornos constantes a escala. Esto también es retornos constantes a escala. Que mi W era igual a f de k menos f prima de k por k y que mi R era igual a f de k y que en este caso como tenemos depreciación acá nos va a hacer esto, ¿listo? ¿Y por qué en este no? Porque la depreciación afecta directamente al capital. Okay. Y como esta W es como del consumo, no afecta a esa partecita, ¿listo? Y esto va a ser igual a nuestro teta, ¿listo? Por esto, digamos, R va a ser igual teta va a ser igual a R más delta, ¿listo? ¿Esto te lo dan o tú cómo lo dedujiste? Por los retornos constantes a escala. Eso es importante que si te lo aprendas de memoria. Que los retornos constantes a escala estos son así. Significa esto, ajá.
Okay. Porque, o sea, eso es lo que te decía, como que si te acuerdas que en macros de Rams y todo eso, eso lo mostramos como más paso a paso ahí. Pero digamos que en este momento lo asumimos, que sí hay retornos constantes a escala. Es decir, que la función es homogénea de grado 1, que lo van a anotar acá igual, que es ahí. Homogénea de grado 1. ¿Listo? Te dicen que es homogénea de grado 1 o que tiene retornos constantes a escala. Esto y esto se van a cumplir. Y estas palabras sí te las dieron en el enunciado. Pues acá lo asumimos, o sea, realmente todos lo asumimos, pero digamos en la de Gonzalo, en la que hice el miércoles, sí decía como, asuma que la función de producción es homogénea de grado 1. ¿Listo? Eso te lo dan, si así, por lo menos te la apuntan, si no te la dan, tú le preguntas al profe si te pide algo así y eso. Pero es importante que te aprendas, ¿listo? Entonces, teniendo esta parte de acá y esta parte de acá, sabemos que en estado estacionario, todas mis variables que tienen puntito, las C punto, son iguales a 0, ¿cierto? Es decir, como que son estables en el tiempo, mejor dicho. ¿Listo? Ok. Y más específicamente como esto. Ajá. Y eso tú nos vas a significar. También tenemos en cuenta esto, ¿no? Entonces, empecemos tranquilos. Tenemos que mi era estrella es igual a mi f de k, ¿cierto? Pero acá en el enunciado me dan que f de k era k elevado a la 2 tercios, ¿cierto? Entonces esto va a ser k elevado a la 2 tercios menos mi tasa de depreciación, que era 7/30. Y tenemos que eso va a ser igual a mi teta, pero acá teta era 1/10. ¿Cierto? Entonces lo que podemos hacer ahí es intentar despejar esta cara de ahí. ¿Listo? Y nos va a quedar que K espera, creo que sí. Me faltó que este es F', ¿no? Es la derivada. Perdón, ahí me comienza a comentar. Entonces primero echemos la derivada. Si derivamos esto, nos va a quedar 2 tercios por K a la menos 1 tercio, ¿cierto? Sí. Así todo te ha quedado claro. Y esto entonces es 2 tercios por K a la menos 1 tercio. ¿Listo? Y vamos a despejar esa K. ¿Y esto no desaparece? Porque no se derivó esa parte. Ah, no, sí, es que acá estamos reemplazando la R. Primero hallamos el F' de acá, que era este. Y lo reemplazamos acá. Menos el delta, que era este. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, ya de acá asumimos que R estrella va a ser igual a 1/10, ¿cierto? Ese es nuestro primer resultado. Pero si queremos despejar acá nuestro capital, es igual a 1/10 a 7/30. Y vamos a quedar a tener que K a la menos 1 tercio va a ser igual a bueno, décimos acá pasamos esto a multiplicar y esto a dividir, ¿cierto? Y bueno, esta nos da 1/2.
Pero ahora tenemos que despejar esta cosa. Y para eso lo que hacemos es elevarlo a la menos 3. ¿Listo? Porque pues si tú multiplicas esto, nos va a dar k a la 1. ¿Sí? Y pues nos toca hacerlo al otro lado de la lista. Y a partir de esto encontramos que mi k estrellita va a ser igual a 8. Listo, que este es como mi segundo resultado. Teniendo eso, podemos sacar nuestra función de producción, ¿cierto? Que decía que esto era igual a k elevado a la 2 tercios. Es decir, 8 elevado a la 2 tercios, eso me da 4. ¿Para qué? Para ver esta partecita de acá. ¿No? Y como, o sea, lo que hallamos ahí es que si estamos en estado estacionario, tenemos esto, ¿cierto? Vamos a poner acá, en estado estacionario. Y acá podemos encontrar el consumo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, mi consumo óptimo va a ser igual a F de K, como teníamos, y esta es de K estrellita, menos K por la tasa de depreciación en este caso. También teníamos que era por N, pero como N0, este se nos va, ¿listo? Era el que teníamos arriba. Y esto, si lo reemplazamos, nos queda. Nuestro F de K estrella es 4. Menos mi tasa de depreciación, o sea, el delta, era 7 sobre 3. Y mi K estrellita es 8. Es decir, que mi C estrellita va a ser igual a 32 sobre 15. ¿Hasta ahí te quedó claro? Sí, ¿qué fue lo que eliminaste aquí? ¿El N? Ajá, mira, acá en la que hallamos, inicialmente teníamos menos K por N. Sí. Pero ese término se va y como ahora tenemos es el delta, o sea, hay como otro término. Es decir que en general, si esta ecuación tuviera también la tasa de depreciación, me quedaría como f de k menos c menos k por delta más c. ¿Listo? Esa es general cuando está esto y esto diferente de cero. O sea, básicamente acá le restamos un delta k y pues sacamos factor común. Ok. ¿Listo? Es general, pero pues lo que te digo, a veces no aparece, pero digamos que este ejercicio también es chévere para ver eso, o sea, qué pasa si la tasa de depreciación es distinta de cero. ¿Sí te quedó ya más claro esa parte? Y lo único que nos falta es el W estrella, que como tenemos retornos con esa escala, lo podemos reemplazar directamente. Entonces, nuestro f de k, que era 4, menos, y era f' de k, es decir, esta de acá. Cogemos esta y le reemplazamos el k que hayamos en esta parte. ¿Listo? Entonces, esta vez es de cuarto. Entonces, 2 tercios, no de 4, sino de 8. Okay. Porque el 4 es el f de K. Entonces, acá por 8. Y este 8 es elevado a la menos 1 tercio. ¿Sí? Y por k, que era 8. ¿Listo? Tenemos f' de k por k. Y esto nos va a dar que nuestra W estrellita va a ser igual a 4 tercios.
¿Listo? Todo eso en estado estacionario. ¿Sí te quedó clara esa parte? Sí. Y si ves como más o menos cuál es la idea de este modelo en general. O sea, puede que no te pongan un ejercicio así de hallar eso, pero digamos que si te das cuenta, cuando hallamos todas esas cositas, en ningún momento utilizamos un M, ¿cierto? Ah, no. Es decir, que en este caso, la M, la M no afecta ni a C, ni a K, ni a W, ni a R. Eran mis variables como importantes las que quería ver, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Y es una conclusión súper importante. Esto quiere decir que el dinero es neutral. ¿Listo? Es decir que las variables reales, es decir, estas, para que te quede claro, variables reales en el estado estacionario es muy importante. Estado estacionario no se ven afectadas por el dinero. Otra manera de verlo más fácilmente y que fue como lo vimos en la monitoría de Gonzalo, porque bueno, nuevamente tenemos esto. Te voy a poner con todos los términos como para hacerlo general. Teníamos esto, ¿verdad? Nos dice que en estado estacionario todas mis variables que tienen puntos se vuelven cero. Es decir, que esto se vuelve cero y esto se vuelve cero. Es decir, que todo esto cero. Es decir, que me va a quedar simplemente esto. ¿Listo? Y si quisiéramos ahí, o sea, si te das cuenta que a mí M no va a afectar en nada a mis decisiones. ¿Listo? A mi consumo, a nada, porque ya no está como, no en la senda de expansión, sino que ya no lo tengo como en mi ecuación de ese momento cuando estamos en estado estacionario. Eso es como otra manera de verlo, pero acá lo vemos cambiar. Ok. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí. Seguro. Pero no podemos decir nada de esto, solo que queda así. Pues, si quieres, en la otra monitoría, lo que nos decía. ¿Se le da la monitoría a los dos de mata? Sí, era esto. Teníamos esta partecita. Teníamos esto. Y decíamos que era en estado estacionario. Y lo que hacía, bueno, eso fue como lo de la restricción, lo que estábamos haciendo. Y ya, o sea, si uno lo quisiera, como quisiera sacar algo, sería sacar alguno de estos parámetros. Porque si esto se va acá a multiplicar y esto acá a dividir, nos va a quedar teta más n menos delta menos 0 igual a 0. Esto y ahí podemos decir como algo de alguno de esos parámetros y pues posteriormente usarlo como en un ejercicio de estos. ¿Listo? Pensé que lo tenía escrito, pero creo que no. Listo. Ese era nuestro punto A. En el punto B nos preguntaban que qué pasaba cuando la economía estaba lejos del estado estacionario. Es decir, cuando estamos en la senda de expansión.
Es decir, estamos en este momento de la economía. Nos dicen que qué pasa con pues, esas variables, con C, con K, con todo eso, y si mi M ahí sí influye o no. Entonces, acá no podemos decir que ni C punto ni M punto es cero. Entonces, como un término clave para ver si el dinero en esta senda me afecta a mi consumo, a mi capital y eso o no, es este término de acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miremos. La función de utilidad que nos daban era igual a C a la 3 octavos por M a la 3 octavos. Por M a la 3 octavos, ¿cierto? Sacamos, como te he dicho, sacamos la primera derivada con respecto a C. Y eso va a ser igual a 3 octavos por C a la menos 5 octavos por M a la 3 octavos, ¿cierto? Lo sacamos con respecto a C. Entonces sacamos la derivada de U con respecto a C. Okay. Y digamos que esto es su prima. Ahora lo que queremos sacar es la derivada de U' con respecto a M. O la derivada de la primera con respecto a C, con respecto a M. ¿Por qué es que cogimos la ecuación de arriba? Porque nos dicen que en la pregunta del punto B nos dice que qué pasa con mi R, con mi K, con todo eso, si estamos lejos del estado estacionario. No nos pide que lo resolvamos, sino nos pregunta más específicamente como si en este caso el dinero sí influye a mi consumo o no. ¿Listo? Por eso es que cogemos la senda y por eso es que no se cancela este ni este, porque estamos lejos del estado estacionario. Pero en esta ecuación no es en estado estacionario. No, esa es la senda de expansión. Esta es mi senda de expansión. Cuando estamos en estado estacionario, todas mis variables que tienen un punto, en este caso C punto, M punto y K punto, son iguales a 0. ¿Listo? Eso significa que estamos en estado estacionario. Es decir que cuando nos decían que estamos en estado estacionario, sí partíamos de esta ecuación, pero también partíamos del hecho de que se me cancelaba esto y esto. ¿Listo? En este caso me dicen como eso ya no es cero, eso ahora es diferente de cero. ¿Qué pasa o cómo afecta ahí el dinero a mi consumo? Ok. ¿Listo? Esa es la pregunta. Y eso estamos viendo ahorita. Como te decía, como el término clave para responder esa pregunta, más bien si quieres podemos volver a anotar esto acá. Y C punto sobre C era igual a U de C por teta menos R menos delta sobre la doble derivada por C y menos U de Cm sobre U de Cc por M sobre C y por M punto sobre M. Esa es nuestra senda de expansión. Y nos dicen que ahora C punto y C punto es diferente de 0. Y M punto también va a ser diferente de 0. ¿Sí? Y nos dicen como, o sea, como que si nosotros podemos llegar a la misma conclusión que en el ejercicio anterior, que era que el dinero no afectaba ninguna de estas variables. ¿Listo? Eso es lo que queremos ver.
¿Cómo sabemos eso? Lo que te decía, estamos sacando las segundas derivadas, que estamos sacando este término de acá. ¿Listo? Y bueno, teníamos ya nuestra primera derivada, y si sacamos la segunda derivada, vamos a tener 3 octavos por 3 octavos por c a la 5 octavos, a la menos 5 octavos, por m a la menos 5 octavos. Pero bueno, lo importante acá es que podemos decir que esto es distinto de 0, ¿cierto? Sí. Es decir que si esto es diferente de 0, este término no se me cancela. Y lo único que nos preguntan básicamente ahí es si el dinero está influyendo en el consumo o no. Y en este caso la respuesta es que sí. Que el dinero afecta al consumo en mi senda de expansión. Porque te digo que ese término es muy importante porque, digamos, un ejemplo. Entonces, ahora hay otra función de utilidad. Que digamos que es una función que es c a la 3 octavos más m a la 3 octavos. ¿Listo? Esto es como un ejemplo. Ya este es como el resultado de mi punto B, pero este es como otro. ¿Listo? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer este mismo proceso de sacar la doble derivada. ¿Listo? Y acá digo que el dinero afecta al consumo en mi estado, en la senda de expansión, porque esto es diferente de 0. Porque mira, por eso voy a este ejemplo. Si sacamos la primera derivada con respecto a c, vamos a tener 3 octavos por c a la menos 5 octavos, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si le sacamos la derivada a esta parte con respecto a n? Va a ser 0, ¿cierto? Sí, no hay. Si pasa esto, este término todo se me va a cancelar también. Y en este caso no me va a afectar, el dinero no me va a afectar al consumo en la senda de expansión. Ok. ¿Listo? Entonces, generalmente, este tipo de funciones se llaman como separables, aditivamente separables. ¿Listo? Que es básicamente cuando están separadas como por una sumita. Entonces, en general, cuando tenemos una función de utilidad aditivamente separable, es decir, como una función de este tipo, el dinero no afecta el consumo ni en estado estacionario ni en la senda de expansión. Y con esto decimos que el dinero es súper neutral. ¿Listo? Es decir, el dinero no me va a afectar, o sea, para nada cuando estamos en estado estacionario. ¿Listo? Como ya lo demostramos acá. Y
por lo que vimos acá, que en estado estacionario esto sí o sí se me vuelve cero, entonces todo este término se me va, ¿cierto? Entonces, si pasa eso, quiere decir que el dinero es neutral. ¿Listo? En ese caso. Pero si adicionalmente, cuando estamos en la senda de expansión, este término se me vuelve cero, eso quiere decir que la senda de expansión tampoco me afecta y que es súper neutral. ¿Listo? Okay. ¿Sí te quedó seguro? Sí, sí, ya con eso ya. Eso, como porque es el otro lado. El opuesto, ajá. Entonces, por eso te hacía. Y digamos que esta conclusión también fue a la que llegamos en la monitoría del miércoles. ¿Listo? Y bueno, ahí me dice que saque luego la demanda de dinero. Entonces, sacar la demanda de dinero. Y para esto vamos a usar la función de utilidad que inicialmente nos había dado el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con las condiciones de primer orden que encontramos acá. Esta y esta. ¿Listo? Y bueno, a partir de eso, como te lo había demostrado, tengo una ecuación de Euler de la siguiente manera. Esa te la dieron. Esa es esta de acá. O sea, como que no me va a saltar como el paso de hacer todas estas, pero digamos que en el ejercicio tocaba hacerlo, ¿sí? Pero pues igual, yo creo que si tú te aprendes ya de una vez la ecuación de Euler, no creo que esté mal, ¿no? Que te digan como... Eso, o sea, no sé, es importante que entiendas cómo sacarlas de esta partecita, ¿sí? Entonces, digamos que en este momento estoy asumiendo que mi ecuación de Euler era que la derivada de la utilidad con respecto a C por R más I era igual a la derivada de la utilidad con respecto a M. ¿Listo? Que eso fue lo que habíamos probado ahorita. Entonces vamos a tener, si sacamos la derivada con respecto a C, era 3 octavos por C a la menos 5 octavos por M a la 3 octavos, ¿cierto? Y ahora si le sacamos con respecto a M, pero la primera derivada, no la derivada cruzada como la que hicimos ahorita, sino solo la primera, ¿listo? Va a ser 3 octavos, mi C queda normal, y por M a la menos 5 octavos. Y esto lo voy a reemplazar acá y acá. Entonces, por este lado, 3 octavos por C a la menos 5 octavos por M a la 3 octavos por R más pi, ¿cierto? Y esto era igual a 3 octavos por C a la 3 octavos por M a la menos 5 octavos. Menos 5 octavos, ¿cierto? Acá de una vez podemos cancelar esto con esto, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es pasar mi M acá a dividir y mi C acá a dividir. ¿Listo? Porque lo que queremos hacer es despejar la M. ¿Listo? Es decir, sacar la demanda de dinero. Mi demanda de dinero es igual a M. Okay. Es una función de demanda de dinero. Entonces, para eso, pasamos acá. Voy a pasar de una vez también este término acá a dividir. Entonces me queda algo así. ¿Sí? Y acá al final vamos a tener, si subimos el exponente, lo subimos cambiándole el signo, ¿cierto?
Y acá hacemos lo mismo. Y nos va a quedar que M va a ser igual a C sobre R más A. ¿Sí? Que esto es mi función de demanda de dinero. Esta es esta y esta es esta, ¿cierto? Uh-huh. Y esta, ¿cómo lo pusiste ahí? Por la ecuación de Euler. Es decir, habíamos encontrado la UDC. Esta UDC es esta partecita. Y la UDM es esta partecita de acá. Okay. Pero acá veíamos, porque ¿te acuerdas que fue por la Sí. restricción que teníamos acá y nos quedaba la ecuación de Euler? Sí, ya entendí. Uh-huh. Sí, ya. ¿Listo? Esa es mi función de demanda de dinero. Y ya por último, y te dejo ir porque me imagino que ha sido como denso, ¿sí? ¿Y cómo puedo concluir con esto? Lo que puedo concluir es que, si te acuerdas, yo acá te decía que había una conclusión muy importante que era esta, que siempre una demanda de dinero va a depender positivamente del ingreso y negativamente de la tasa de interés. En este caso, no sé si te acuerdas, pero como que la tasa de interés es igual a la tasa de interés real más la inflación, ¿sí? Es decir, esta es mi tasa de interés nominal. Okay. Y en este caso, como estamos asumiendo que todo lo que consumo, bueno, todo lo que me llega de ingreso lo consumo, llega a ser igual a así. Es decir, que esta sí cumple la función de una demanda de dinero. Okay. Que siempre tienes que decir, siempre se va a cumplir. Si es una función de demanda de dinero, siempre va a cumplir esas dos características, independientemente del modelo. ¿Listo? Que esa es como la conclusión importante y pues eso era lo que me pedían, como que halláramos la función de demanda de dinero. Y si era una función de una demanda de dinero. ¿Listo? ¿Cómo estás cansado? No. Bien. ¿Tú? No, sé que los temas pueden ser densos, entonces como... Pero pues con tal de que te esté quedando Sí, todo pues, claro. Lo de Sierowski también. Voy a practicar estos sábado y domingo. Uh-huh. Y la Pues otra semana miramos el último tema. Ya les están dando, ¿cierto? Sí, Sargent y Wallace. Uh-huh. Sí, él hizo así una explicación en 2 horas de Sargent y Wallace. Y ya eso fue lo único que hizo. Si quieres y la porque, otra. digamos, el martes que sigue no hay clase. ¿No? ¿Y eso? No sé, profesor, como que tiene alguna reunión. Y la otra, creo que va a explicar así rápido, señoría. Ok. Sí, entonces intenta practicar estos dos temas para que la otra semana sea solo explicar Sargent y Wallace paso a paso. ¿Listo? Y bueno, ya por último, el último puntito nos dice que sacar la elasticidad con respecto a C y con respecto a Y. Okay. Con respecto a Y. ¿Listo? Y eso pues de la función de demanda de dinero que acabamos de hallar. Y eso te lo pueden preguntar en Bauman, no sé si lo hicimos. Ah, sí, mira, de hecho, no mentiras, no. Ah, sí, es esta. Pero en esta nos va a dar diferente. Pero la fórmula es la misma, ¿listo? Entonces, mi elasticidad con respecto al consumo, vamos a tener la derivada de con respecto a C por C sobre M. Y si te das cuenta, era la misma, bueno, eso es con respecto al interés, pero con respecto al consumo, es la misma
ecuación. ¿Listo? Es hacer básicamente lo mismo. Entonces lo que hacemos acá era la derivada de C, de M con respecto a C, era igual a 1 sobre R más P, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos por C y lo dividimos entre M. ¿Por qué 1? ¿M? Porque es la derivada con respecto a C. Ok, sí, no, sí. Más bien. Y lo multiplicamos por C y lo dividimos entre M. Pero el M voy a reemplazarlo de una vez ahí. ¿Sí? Esto que hace que básicamente este se me vaya con este y este con este. Y me queda que esa elasticidad es igual a 1. Es decir, básicamente que mi consumo y mi M se relacionan de 1 a 1 y positivo. Es decir, que si uno me aumenta en una unidad, el otro me aumenta también en una unidad. ¿Listo? Y ahora, si la sacamos con respecto a mi tasa de interés, acuérdate que es todo ese término. ¿Listo? Entonces es como si lo subiéramos elevado a la menos 1, ¿verdad? Y nos va a quedar menos la C queda igualita y le restamos. Es como si tuviéramos eso. ¿Sí? Entonces, si sacamos primero la derivada, nos va a quedar menos 1 por C y sobre, así le restamos 1 y la volvemos a mandar abajo. ¿Sí? Estoy haciendo como esta primera partecita, que es la derivada de M con respecto a I. ¿Y esto dónde lo sacas? Es esto. Por eso te decía, como para derivarlo, a veces es fácil como mandar esto para arriba, pero a la menos 1. Ok. Y la derivada nos queda así. ¿Entendiste bien? Okay. Y ahora lo multiplicamos por I, que pues en este caso es R más pi, sobre M, pero reemplazamos de una vez el M. ¿Listo? Que este se me va con estos dos y este se me va con este. ¿Listo? Es decir que esa elasticidad me da igual a menos 1. Y lo que quiere decir es que si uno aumenta en una unidad, el otro va a disminuir en una unidad. ¿Sí? Es decir, si mi tasa de interés aumenta en un punto porcentual, por ejemplo, mi demanda de dinero va a caer en una unidad. Ok, digamos si este fuera 2, ¿cómo sería la descripción en el C? Tengo que revisar porque no sé si es que creo que es que si el consumo aumenta 2 unidades, mi M aumenta una unidad, porque sería, es como si fuera 2 sobre 1, ¿cierto? Entonces, si el consumo aumenta 2 unidades, mi M aumenta 1, creo. No sé si es el revés, pero yo te confirmo y te escribo. ¿Listo? Okay. Siempre me confundo también en esas interpretaciones. Pero sería básicamente, o sea, lo importante es ver el signo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que me aumenta uno, el otro también me aumenta. O a medida que me disminuye uno, el otro me aumenta. Okay. ¿Listo? Es lo importante los signos. Ese era todo el ejercicio. No sé si quieres revisar alguna otra cosita. O sea, no hay más tipo, o sea, lo único que me pueden dar son variantes de esto. Sí, o sea, el modelo general fue el que yo te había dado como hasta el punto. O sea, todo esto no, sino hasta acá. ¿Listo? Y ahí lo que te pueden decir es, ¿qué pasa en estado estacionario? Digamos, no con este ejemplo que te dan números y eso, sino así, con todo indicado. ¿Qué pasa cuando está en estado estacionario? Para eso lo único que vas a ver es la cinta de expansión. Como habíamos visto en estado estacionario, el v punto es igual a 0, entonces este término se me va
y mi consumo no se ha afectado, ni mi consumo, ni mi capital, ni ninguna de las otras variables. Okay. ¿Listo? Y digamos, en el caso en el ejercicio de monitoría del miércoles, nos preguntan qué pasaba cuando estaba en la senda de expansión. Entonces ahí lo que toca hacer es como mencionar los dos casos. O sea, si tú tienes una función de utilidad que tu derivada cruceada sea igual a cero, el dinero es súper neutral. Pero si es diferente de cero, el dinero no es súper neutral, solo neutral. Es decir, que en tu senda de expansión sí va a afectar el consumo. ¿Sí? Quiero que lo deje muy rápido, espero. Digamos, el ejercicio de Gonzalo. ¿Los ejercicios que te mandan en la monitoría son los que ellos dicen que es? No, ellos me dijeron que, pues es que Gonzalo siempre fue como, tú, mira, elige uno y lo presenta así, bueno. Y el otro, sí, o sea, porque yo no vi con el otro, porque yo vi con un profe que ya no está, pero el otro sí me dijo, como no, pues, o sea, dale ejercicios como a estos temas, pero no, o sea, tampoco me dicen qué ejercicio dar. No. Como que yo miro y escojo. Y pues realmente los de Gonzalo yo los tenía hechos desde el semestre pasado, porque también era monitora ahí de Gonzalo. Entonces, pues sí. Bueno, en este caso, el ejercicio nos decía, ¿qué pasa si la economía está lejos del estado estacionario? Que esto quiere decir que está en la senda de expansión. De expansión. Es decir, que C punto es diferente de 0, que M punto es diferente de 0 y que K punto es diferente de 0, ¿cierto? Entonces, y nos decía como que a partir de esto, era la... Digamos, en este ejercicio te daban ya la senda de expansión ahí. O sea, tú no tenías que sabértela de memoria, no tenías que encontrarla tampoco. Pero punto sobre n por n sobre c. ¿Listo? Entonces, eso prácticamente nos decía uno de los enunciados. ¿Qué pasaba si la economía está lejos del estado estacionario? Es decir, cómo afecta n a las variables. Entonces ahí como uno debería responderlo es como hay dos maneras. Es decir, como que en este caso no te ponen ya una función de utilidad. Entonces tú tienes que mencionar los dos casos. Por ejemplo, si la función de utilidad es de la siguiente manera. Ahí lo que me explicaste cuando está el más o el por. Ajá, pero a lo que voy es como que en este tú tienes que escribir las dos formas, ¿sí? O sea, tú puedes decir cómo hay dos posibles respuestas para esto. Y ahí lo que dirías es como depende si la función de utilidad es aditivamente separable. ¿Listo?
O sea, lo que te estoy mostrando es como en el caso en que no nos den como una función como tal, sino que sea que solo te dan esto. O sea, y tú cómo lo respondes, sería como poner como hay dos opciones. Y ahí explicas lo de la aditivamente separable. Okay. Listo. Creo que había otra cosita como con respecto a la inflación, pero igual yo esta solución ya la subí. Entonces la puedo revisar y que yo creo que ya, como ya teniendo todo esto, creo que puedo responderlo. ¿Por dónde es que la subiste? En Teams está... Es que te puedes parar la... Ah, bueno.